Muy bien, la reflexión de esta hora la hemos titulado Bajo la lupa. Eh, Acabamos de leer nuestra cita en Daniel 8:17. Es nuestra cita. Vamos a analizar este capítulo de Daniel 8. Y bueno, eh, hemos estudiado anteriormente el capítulo 7, donde leíamos o estudiamos cómo Dios nos da algo más de luz, de detalles en cuanto a lo que le había revelado a Nabucodonosor en el capítulo 2. ¿Se acuerdan? En cuanto al futuro de este mundo. La sucesión de reinos también. En el capítulo 7 nos da un poquito más de detalles. Y en esta ocasión eh, no es la excepción. Y nos da un panorama todavía más claro, ¿sí? de acerca de este tema. Y les voy a invitar a que tengan por ahí en su mano y este capítulo 8, perdón, de Daniel. Vamos a comenzar. Por ahí Daniel describe que tiene nuevamente una visión. Anteriormente, ¿se acuerdan que soñó por ahí, vio una serie de animales, algo extraños, ¿no? Que conocemos como bestias, o así los menciona la Biblia, y vemos que tenía relación con lo que significaba aquella estatua que soñó el rey Nabucodonosor. Bueno, hoy vemos aquí que Daniel nuevamente tiene una nueva visión. ¿Y qué es lo que ve? Dice el versículo 3: alcé mis ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía dos cuernos, y aunque los cuernos eran altos, dice, uno era más grande que el otro, y el más alto creció después. Muy bien. Esta es la primera imagen que ve Daniel de un animal, nuevamente, un carnero, dice, con dos cuernos, un cuerno más grande que otro. Y dice el versículo 4, y dice, vi que el carnero hería con los cuernos, dice, al poniente, al norte y al sur. Como que se dirigía, ¿no? hacia esos lugares. Y dice, ninguna bestia podía pararlo. ¿No? Nadie se podía nadie podía hacerle frente, nadie podía detenerlo. Dice, nadie escapaba a su poder y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. ¿Ok? Hasta aquí, bueno, esta descripción así de inicio suena algo extraña, ¿no? Como muchos sueños que a veces tenemos, ¿no? Pero ahorita vamos a analizarlo bien. Dice el versículo 5, vamos a leerlo. Dice, mientras yo consideraba esto, es decir, estaba como reflexionando en esta imagen que de pronto ven del carnero, y dice, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra. Venía así como volando, ¿sí? Este animal, y dice, aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vamos a seguir leyendo lo que dice el versículo 6. Dice, y vino hasta el carnero, o sea, venía en dirección a aquel otro animal. Dice, aquel carnero de dos cuernos que yo había visto anteriormente, dice, y corrió contra él con todo el ardor de su fuerza. O sea, venía como decidido a atacar. eh, y dice muy como que furioso, ¿no? Aquel macho cabrío. Y dice, vi que llegó junto al carnero y lo atacó furiosamente y quebró sus cuernos
y el carnero no tuvo fuerza para resistirlo. Después el macho cabrío derribó por tierra el carnero y lo pisoteó, es decir, lo hirió, dice, lo tumbó, dice, y pasó por encima de él. Dice, no hubo quien librase al carnero de su poder, dice, y al final, y el macho cabrío se engrandeció mucho, y cuando estaba en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron cuatro cuernos prominentes hacia los cuatro vientos del cielo. Y de uno de ellos, dice, salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur y hacia la tierra hermosa. ¿Ok? Entonces, bueno, les digo, suena un poco extraño, ¿no? Todo esto que ve Daniel, los datos que nos da, como que no tienen mucho sentido, ¿verdad? Pero recordemos que en visiones anteriores que tiene Daniel, lo que ve también, aunque no parecía tener mucho significado, cuando Dios le indica a Daniel lo que significa, entonces ya les digo, ya todo tiene sentido, ¿no? Para nosotros especialmente, ¿sí? Que nosotros pues hemos ya vivido, vivimos muchos años después de esto, siglos después, pues todo encaja, ¿no? Con la historia, ¿sí? Eh, dice por ahí el versículo 10, ¿sí bien? Dice, bueno, dijimos que creció un cuerno, dice, ¿verdad? Crecieron primero cuatro cuernos y después uno. De uno de ellos, dice, salió un cuerno pequeño que creció mucho, dice, hacia el sur. Y este cuerno, dice, se engrandeció hasta el ejército del cielo y echó por tierra parte del ejército y de las estrellas y las pisoteó. ¿Ok? Dice, y aún contra el príncipe del ejército se engrandeció y quitó el continuo, dice, y el lugar de su santuario y fue echado por tierra. Ahí cuando habla del continuo se refiere a los sacrificios, ¿sí? Que se realizaban en el santuario. Y dice el versículo 12, a causa de la prevaricación del ejército y el continuo le fueron entregados, dice, y echó por tierra la verdad y prosperó en todo lo que hizo. Y el versículo 13 dice, y entonces oí una voz de uno que hablaba y le preguntó a otro santo, dice, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y de la prevaricación asoladora y del pisoteo del santuario y del ejército? Uno de los seres que está viendo por ahí, Daniel, se nota aquí, ¿no? Como desesperado, preocupado, y le pregunta a otro, dice, oye, ¿hasta cuándo va a durar esta situación? ¿Sí? Y dice, le respondió el otro, dice, hasta 2300 tardes y mañanas, y entonces el santuario será purificado. Y hasta ahí termina la visión. Les digo, no, a lo mejor al leerlo así, como lo que vamos de leer, pues les digo, suena todo extraño, ¿no? No tiene mucho sentido, está confuso. Y bueno, pues no es para menos, ¿no? Daniel también se queda, eh, tal vez con la misma cara que podemos tener ahorita, de confusión. Él está, dice el versículo 15, se quedó como atónito, ¿no? Viendo todo eso. No sabía de qué se trataba, o sea, qué quería decir todo esto que acababa de ver. Y dice que de pronto vio a alguien que parecía un ser humano que se acercó a él. Y dice, y oí una voz de hombre entre las riberas del río Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña a la visión. Daniel estaba, les digo, como preocupado, ¿no? Por todo lo que está viendo, confundido.
y escucha una voz de alguien que le da una orden a Gabriel, al ángel Gabriel que estaba por ahí, y le da la indicación de que le enseñe la visión, es decir, que le explique, ¿sale? O sea, la visión ya la había visto, pero para que la explicara, ¿ok? Y bueno, este momento, aunque suena, pues, lo leemos así muy, a lo mejor sin meditar, nos enseña mucho, ¿no? En cuanto a lo que Dios hace por cada uno de nosotros, cuando nosotros estamos interesados realmente en conocer la verdad, cuando abrimos su palabra. Muchas veces seguramente nos ha pasado que cuando estamos estudiando, nos quedamos igual que Daniel, ¿no? Sea cual sea, ¿no? El tema que estemos leyendo o algún texto y decimos, pues, ¿qué querrá decir aquí Dios, ¿no? O sea, ¿a qué se refiere? No comprendo bien, o no del todo lo que dice por aquí. Y cuando nosotros tenemos esa disposición y esa sinceridad ante Dios, Dios no nos deja así. ¿Sí? O sea, si hasta el día de hoy creemos que la Biblia es un libro muy confuso, especialmente esos libros proféticos, ¿no? Es un libro que no puede uno entender completamente, que dice cosas muy raras, contradictorias tal vez. Es un momento como de reflexionar, ¿sí? O sea, si hasta el momento hemos pasado esa situación o tenemos ese concepto de la Biblia y que necesitamos pues, necesito preguntarle a alguien, ¿no? Eh, Les digo, es un momento de reflexionar porque en el instante en que nosotros pedimos ayuda a Dios para entender, Dios actúa, ¿sí? Y en este momento dice, en ese mismo instante Gabriel viene a explicarle lo que quiere decir, ¿sí? Entonces, nosotros podemos tener la certeza también de que Dios inmediatamente toma cartas en el asunto cuando tú quieres conocer la verdad. O sea, cuando simplemente leemos la Biblia por leerla y a veces decimos, bueno, pues está raro, ¿no? Lo que dice aquí, pero seguimos, damos la vuelta a la página, seguimos leyendo. Es como decir, bueno, pues sí está medio complicado, pero pues a ver cuándo lo entiendo, a ver quién me explica algún día, o no me interesa mucho saberlo, pero cuando tenemos ese deseo, Dios nos explica, ¿sí? Y entonces envía, miren, nada menos, nada más ni nada más que al ángel Gabriel, ¿sí? Y dice, y vino luego cerca de donde yo estaba, esa fue la cita que leímos, y como cuando él se acercó, dice que se asombró. ¿Por qué? Bueno, por la presencia de este personaje, que no es cualquier ángel tampoco, dice, y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, dice, entiende, o sea, vengo para que explicarte y quiero que entiendas, dice. Dice, y quiero que sepas también, te des cuenta de que esto que acabas de ver, dice, es para el tiempo del fin, ¿vale? Y esto es importante, ¿sale? Lo que estamos leyendo dice, tiene que ver con el tiempo del fin, es decir, con nuestros días, ¿sale? Y dice el versículo 18, y mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, que se desmayó, dice, y me tocó y me hizo estar de pie. Lo levantó y le dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, o sea, en los tiempos finales, en los días finales. Dice, porque eso es para el tiempo del fin. ¿Se fijan cómo hace énfasis aquí? Al menos lo menciona 3 veces. Primeramente le dice, quiero que entiendas que esta visión es para el tiempo del fin. Dice el versículo 17. Y en el 18 dice, perdón, en el 19 dice, te voy a enseñar lo que va a venir en el tiempo del fin. Dice, porque eso es precisamente para el tiempo del fin. Lo deja muy claro, ¿sale? Es decir, este libro especialmente, decíamos que es para nosotros, ¿sí? Aunque tiene unas historias muy interesantes que precisamente lo consideramos así, ¿no? Como historia, este libro va más allá, ¿ok? Y aquí 3 veces le hace ver a Daniel y nos hace ver a nosotros que esto es para nosotros, ¿sí? Para hoy.
Entonces, es algo a lo que tenemos que prestar mucha atención. Y por eso dice aquí, entiende. ¿Ok? Entonces, si este libro, les digo, en lo particular nos parece, es un libro que no puedo estudiar yo, al menos solo, no lo entendería, no me interesa mucho porque está muy confuso. Dios nos llama a entenderlo, ¿sí? Y a veces decimos, bueno, ¿y cómo lo voy a entender si está muy complicado? Dios, nos explica, ¿ok? Así que la invitación aquí es entender, o sea, hay que estudiarlo y entenderlo, ¿ok? Con la ayuda de el Espíritu de nuestro Dios. Y bueno, dice el versículo 20, y aquí hace un paréntesis, Gabriel, porque primero le dice, sabes que mira, esto es para el tiempo del fin, esto que te quede claro, le dice Daniel, pero hace un paréntesis por ahí, o sea, como una pausa, y entonces aquí es donde entramos en detalles en cuestión de la historia, ¿sí? De lo que ya hemos estudiado, en cuanto a aquella imagen que soñó Nabucodonosor, las bestias que previamente había soñado Daniel. En esta ocasión, Dios pone ahí una lupa en este mensaje todavía para ver más detalles, ¿sí? Es decir, si nos damos cuenta, si recordamos un poquito las otras visiones, la estatua, las bestias, eh, pasamos de algo muy general, aquella estatua, donde simplemente se mencionan los reinos, ¿no? La sucesión de reinos. Cuando vemos la visión de aquellas bestias, nos damos cuenta de más detalles, ¿sí? Acerca de esos reinos, que pues nos dejan, nos sorprende, ¿no? Cómo Dios puso esos detallitos, ¿no? Y ahora, en esta visión, que es como una parte, un extracto del anterior, nos da más detalles, ¿no? Y dice aquí Gabriel, dice, en cuanto al carnero que viste, bueno, le dice, todo esto es del tiempo del fin, pero aquellas dos bestias que acabas de ver, dice, especialmente hablando del carnero, y que tenía dos cuernos, dice, estos son los reyes de, ¿qué dice ahí? De Media y de Persia. Así que rápidamente le explica, para que no estés ahí quebrándote la cabeza, qué significa este animal. Dice, estos son los reyes de Media y de Persia. Y mencionábamos ahorita que tenía dos cuernos, ¿sí? Y acuérdense, los cuernos simbolizan reyes. Y precisamente este imperio estaba compuesto por dos naciones, Media y Persia, dos reyes, uno más poderoso que otro, ¿sí? Eh, que se habían unido, ¿sí? En esta campaña, ¿no? Para conquistar el mundo antiguo. Uno de ellos era más poderoso, ¿no? Los persas eran más poderosos que los medos. Sin embargo, no los trataban mal, ¿no? A los otros, no los tenían sometidos, o sea, simplemente eran aliados. Y por eso había un cuerno mayor que el otro. Y se acuerdan que mencionaba ahí que dice que aquel animal empezó a herir, dice, hacia algunas direcciones, dice, hacia el poniente, hacia el sur, hacia el norte. Bueno, eso tiene que ver con lo que representaba aquella imagen del oso, ¿se acuerdan? Estudiamos la otra semana, que traía tres costillas ahí en su hocico, que representaba a estas naciones que fueron sometidas por este imperio, por los persas, a Lidia, Babilonia y Egipto, ¿sí? Tres naciones que aplastó. Lidia es donde actualmente se encuentra el país de Turquía, así se llamaba en aquel tiempo Lidia, Babilonia y los egipcios, ¿ok? Así que coincide mucho, ¿no? Con lo que había visto Daniel, pero le explica el ángel y le dice, sabes que mira, este animalito que acabas de ver, que tenía estos cuernos y así, es o son los reyes de Media y Persia. Y dice el 21, y el macho cabrío, sé que viste que de repente se lanzó con toda su furia contra aquel carnero, dice, es el rey de, ¿dónde dice ahí? De Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, el más grande.
que precisamente se le conoce como Alejandro el Grande. ¿Se acuerdan? Ese representaba ese cuerno, ¿sí? A este rey. Dice, y cuando al cuerno, perdón, y en cuanto al cuerno, que dice que ese cuerno dice que de pronto fue quebrado, dice cuando estaba en el apogeo, ¿no? De su poder, y sucedieron, dice, cuatro en su lugar. ¿Se acuerdan que nos da ese detalle? Dice que había un cuerno y que fue quebrado y salieron otros cuatro. ¿Qué significa eso? Y el ángel Gabriel lo explica aquí, dice, significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación perdón, dice, aunque no con la fuerza de él, o sea, un poquito más débiles. ¿Qué pasó en la historia? Precisamente cuando estaba en el apogeo de sus conquistas, Alejandro muere, muy joven. Y lo mencionamos también la otra semana, ¿no? Y este reino, este nuevo imperio, se divide entre sus cuatro generales, ¿sí? O sea, cada uno toma una porción del imperio, o sea, un imperio muy grande, y que dijimos que creció en menos de una década, ¿no? O sea, conquistaron casi todo el mundo conocido. Eh, pero dice que estos reinos, ya, o sea, este imperio que se fragmentó, pues ya perdió fuerza, o sea, ya no era lo mismo que fue cuando estaba Alejandro, ¿ok? Esto es lo que significa estas bestias, estos animales. Los griegos eh, vencieron, conquistaron al imperio persa, ¿sí? Con como lo menciona y tal y cual lo describe la Biblia, con una furia, pues, increíble, ¿no? Es decir, se lanzó, los griegos se lanzaron contra los persas, ¿sí? Con mucha furia, con mucho enojo, con muchas ganas de destruirlos. Así sucedió y lo lograron, ¿sale? Y fueron los siguientes, ¿no? Entonces, Daniel estaba a punto de estas cosas estaban a punto de suceder. Entonces, o sea, el mundo estaba a punto de cambiar. Daniel también estaba a punto de ver esto. Y ya le había tocado la transición entre los babilonios, eh, y entre los persas, ¿sí? Y el mundo, les digo, estaba también, pues, viéndose afectado, ¿no? Por todo esto. Y se le revela a Daniel, se le revelan más detalles, ¿no? Acerca de otro cambio que se avecinaba, de qué forma iba a ser, ya con muchos detalles. Y dice el versículo 23, bueno, dice déjenme les digo, en el versículo 10, el 11, perdón, 9, dice, de uno de ellos, de esos cuernos, de esos cuatro cuernos, salió otro, dice, pequeño, que empezó a crecer también. Y dice, se engrandeció hasta el cielo. Después de que el imperio, eh, del imperio persa, perdón, del imperio griego, al final de este imperio, surgió otro, que también ya lo hemos mencionado, que lo menciona la historia, uno de los más conocidos, ¿no? Por todo el mundo, aunque no sepamos mucho de historia, el imperio romano, ¿sí? Y dice el versículo 23 y 24, fíjense bien. Dice, al fin del reinado de ellos, o sea, de esos cuatro reinos o cuernos, que simbolizaban, pues, la forma en la que se dividió, ¿no? El imperio griego. Dice, cuando estos reinos terminaron su tiempo en el mundo, dice, cuando los rebeldes lleguen al colmo de la maldad, dice, se levantará un rey altivo de rostro y maestro en intrigas. Y bueno, sabemos que después de los griegos surgieron los romanos. Y la descripción que nos empieza a dar aquí, este,
incluye aquí ¿cómo podemos decir? Dos momentos, dos formas, dos épocas del Imperio Romano. ¿Sí? La otra vez, por ejemplo, lo describimos como un imperio pues implacable, ¿no? Que nadie podía hacerle frente, que destruía todo, que se le atravesaba. Y aquí lo describió algo diferente, ¿sí? Dice, menciona por ahí al dirigente de este imperio, dice como altivo de rostro, dice, maestro en intrigas, en chismes, ¿qué les parece? Dice, y su poder se fortalecerá, pero no con su propia fuerza. Es decir, ahora ya no hace como uso de la fuerza, ¿sí? Para hacerse de poder. Sino, hay otra forma, ¿no? Y ahorita lo vamos a estudiar. Dice, causará grandes destrucciones y prosperará. Y destruirá a los fuertes, dice, e incluso al pueblo de los santos, al pueblo de Dios. ¿Qué pasó con el Imperio Romano? El otro día también mencionamos un poquito de esto. Cuando el Imperio Romano empezó a decaer, eh, ellos se dieron cuenta, ¿no? De que no había forma ya de sostenerlo. El imperio estaba muy debilitado, estaba fraccionado, estaba siendo dominado ya por otras naciones en Europa. Y ellos, acuérdense que, pues, al igual que, bueno, muchos de los reinos anteriores intentaban perpetuar, ¿no? El poderío, ¿no? En el mundo de su imperio. Y ellos encontraron una forma muy singular de, de perpetuar ese poder en el mundo, ¿sí? A través de la iglesia. Una iglesia que habían perseguido, que habían intentado destruir, que no habían podido, y se dieron cuenta de que el obispo, especialmente el de Roma, pues tenía mucha influencia en el mundo. ¿Sí? Y entonces el emperador, fíjense que vimos cómo le concede, le da todo su autoridad, su poder al obispo de Roma. Y aquí sucede algo extraño, ¿no? O sea, este poder que persiguió a la iglesia, ahora se hace amigo, se hace aliado de la iglesia para intentar, les decía ahorita, no, perpetuar ese poder, esa influencia en el mundo ante el debilitamiento del imperio. Y entonces el obispo, ¿sí? El obispo de Roma tiene ahora en sus manos al mundo. Y dice que esa fuerza que adquirió no la obtuvo por su propio poder. Y eso fue lo que pasó. Es decir, él no tuvo que conquistar reinos, ¿sí? El poder se le otorgó por los emperadores romanos. Y simplemente le dijeron, sabes que queremos que tú te hagas cargo. Sabes que tienes influencia, que la gente te sigue, te obedece. Encárgate tú ahora. ¿Sí? Como parte del gobierno, tienes autoridad, tienes poder, y entonces esto dice aquí que hizo que se volviera este rey, un rey diferente a todos los demás, se volviera altivo de rostro. O sea, le gustó el poder, le supo bueno, y dice se convirtió en un maestro en intrigas. ¿Qué les parece? La iglesia. ¿Sí? Obviamente una iglesia que ya no se parecía absolutamente nada a lo que fue en un inicio. ¿Sí? Una iglesia ya adulterada, contaminada por un montón de ideas, de doctrinas paganas, pero que tenía influencia, ¿no? Tenía poder, que la gente empezó pues, a simpatizar con ella, ¿no? Porque se congraciaba con todos, esta iglesia, o sea, a todos les daba por su lado. Y dice aquí, y su poder se fortalecerá, pero no con su propia fuerza. Y dice, causará grandes destrucciones. ¿Sí? Entonces, este nuevo reino, podemos decir, o una nueva forma del Imperio Romano,
Dice causó a lo mejor igual destrucción, pero en el sentido mental de todo el mundo. Ya no a través de lo que hicieron los romanos de la violencia, sino a través de una guerra en la mente de las personas. Y esto le dio muchos buenos resultados, ¿sí? Conquistó el mundo nuevamente. Y obviamente cuando, les digo, cuando le supo bueno el poder, cuando se dio cuenta de que era algo agradable, ¿no? El poder, y que dentro de toda esa influencia que tenía y de ver cómo la gente lo seguía, a este nuevo gobierno en el mundo, y ver también que había personas que se oponían a lo que enseñaba, a lo que decía, eso le irritó. Sí, obviamente dice, pues como que hay gente que me contradice. ¿Sí? Y ahí entraba el pueblo de Dios, ¿no? Que nuevamente fue perseguido. Este, y dice que empezó a prosperar bastante. ¿Sí? Y dice versículo 25, dice aquí, con su sagacidad, con su astucia, dice, hará prosperar el engaño en su mano. Y les digo, nos empieza a dar más detalles acerca de este nuevo reino, este nuevo poder, esta nueva forma de gobierno de Roma, porque sigue siendo Roma, ¿sí? Y menciona ahí que eran maestros de qué, dice, de intrigas, del engaño, dice aquí. Dice, hará prosperar el engaño por su mano, el error. E iba a conquistar al mundo entero, ¿sí? A través de eso, ¿sí? Ya no como el Imperio Romano a través de la violencia y de la fuerza, sino con engaño, con astucia, con intrigas. Sí hizo uso de la violencia y de la fuerza, pero no al nivel de lo que fue Roma, ¿no? O sea, como la Roma imperial, sino que en este caso fue contra cierto tipo de personas nada más. El Imperio Romano arrasó con todo, ¿sí? Con Europa, con toda Europa, con el norte de África, con Asia Menor y el Medio Oriente. Esta nueva forma de gobierno llegó a todos los rincones del mundo, ¿sí? Y les digo, no aplastaba, ¿no? Como Roma imperial, ni todo el mundo se le oponía, como en la antigüedad, ¿no? Que prácticamente fue lo que causó el debilitamiento de la Roma imperial, el hecho de que todo el mundo se levantó contra ellos, incluso hasta los judíos también. Ahora no, nada más era un grupito de personas que eran ahí una piedra en el zapato para ellos, ¿sí? Y dice que dice el versículo 25, dice, con su sagacidad hará prosperar el engaño, se considerará, fíjense bien, o sea, a sí mismos, dice, superiores, ¿ok? Y por sorpresa destruirá a muchos. Se levantará incluso, dice aquí, le va a hacer la guerra a quien dice, al príncipe de los príncipes. ¿Y a quién se está refiriendo ahí? A Cristo, ¿sí? Y aquí es donde a veces, les digo, podemos confundirnos porque decimos, bueno, ¿cómo la iglesia le va a hacer la guerra a Dios? Como que no suena lógico, ¿no? Pero aquí nos da muchos detalles a lo que nosotros tenemos que prestar atención y dice que este nuevo gobierno eran un maestro de qué? Del engaño, de las intrigas, ¿sí? Un gobierno muy, ¿qué? Muy astuto. Y les digo, ¿cómo? O sea, como que es algo que no nos cabe en la cabeza, ¿no? Por eso Daniel se quedó sorprendido, por eso Juan cuando ve este tipo de cosas, que también pudo ver algo de esto, Juan en el Apocalipsis, no entendía, ¿no? Y estaba sorprendido de ese cambio, ¿no? O sea, la iglesia de Dios convertida en esto, que ya no, pues, no era nada prácticamente de lo que era originalmente. Y dice en el versículo en el 25 dice, se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero sin mano humana será
quebrantado. Es decir, no va a haber un poder en el mundo que acabe con este reino, un poder humano. Pero aquí la buena noticia, dice, es que va a ser quebrantado, no con mano humana, dice. Aquí, aquí es donde entra Dios, ¿sí? Dios se va a hacer cargo, no va a llegar otra nación, no va a llegar otro reino, sino Dios mismo va a acabar con esto, ¿sí? Y dice el versículo 26, dice, la visión de las tardes y mañanas, ¿se acuerdan que mencionó por ahí algo, Daniel en el versículo 14? Dice, donde alguien preguntó que hasta cuándo iba a durar esta situación, ¿se acuerdan? Toda esa serie de ofensas hacia Dios que estamos viendo de parte de Roma papal. ¿Qué va a pasar? ¿Hasta cuándo va a durar? Y por ahí el otro ser que estaba por ahí contestó que hasta que pasaran 2300 días de tardes y mañanas. ¿Recuerdan? Y entonces dice ahí en el versículo 26, dice, y en cuanto a la visión o eso que viste y que escuchaste de las tardes y las mañanas, dice, es verdadera. Dice, no es algo inventado, no es algo extraño, es verdadero. O sea, esto que escuchaste, así sucederá. Pero Gabriel le da una indicación a Daniel. Le dice, pero necesitas sellar esa visión. Déjala ahí. No, ahorita no vamos a tocar ese tema. Séllalo porque dice, es para un tiempo muy lejano. Dice, no tiene nada que ver contigo. Lo que te expliqué, le dice Gabriel, de esas bestias, del carnero, del macho cabrío, dice, bueno, algo más contemporáneo, ¿no? Con él, Gabriel le enseña, ¿no? Y le dice, ¿sabes qué? Viene el imperio persa, perdón, viene el imperio griego contra los persas, los va a acabar, después vienen los romanos, etcétera. Pero este detalle dice, va a suceder en un tiempo muy lejano. Séllalo, ¿sí? Y dice el versículo 27 lo siguiente. Dice, y yo Daniel, dice, es el versículo final, dice, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días después de todo este ajetreo, podríamos decir, de todo lo que ve, de toda la información que recibe del futuro, de cosas que todavía no sucedían, lo dejó pues desgastado, ¿no? Mentalmente, físicamente, la impresión que recibe, ¿no? De ver todo eso, de ver al ángel, de escuchar aquellas voces, dice, se enfermó, ¿sí? O sea, se debilitó, se enfermó, probablemente muy estresado, ¿no? Y de la impresión. Dice, cuando convalecí, dice, atendí los asuntos del rey, o sea, así medio todavía débil, pues hizo cargo de algunos asuntos de su trabajo. Recuerden que él trabajaba para el rey. Dice, pero quedé espantado. O sea, era algo que muy probablemente no le dejaba dormir, que todo el día andaba pues un poco distraído, ¿sí? De sus actividades, ¿no? Que le costaba trabajo, ¿no? El trabajar, le costaba trabajo trabajar, batallaba, ¿no? En su trabajo. Y dice, y no entendía, o sea, él le daba vueltas al asunto y estaba este, algo confundido todavía, especialmente con ese detalle, ¿no? Del versículo 14, donde el ángel le dice, ¿sabes qué? Eso déjalo ahí, eso no te lo voy a explicar, eso es para un tiempo muy lejano. Bueno, vemos cómo Dios le revela más detalles a Daniel después de aquella visión, ¿sí? Después de un tiempo.
y a nosotros también. Y aquí deja muy claro Dios que esto tiene que ver ya más con nosotros, ¿sí? Le hace ahí un paréntesis donde le menciona aquellos reinos que estaban a punto de, o aquel detalle que estaba a punto de suceder en el mundo, ¿sí? De la venida del imperio griego. Algo que, bueno, Daniel entendía más fácilmente, ¿no? Ya le había tocado una transición de ese tipo, pero lo demás le empezó a costar mucho trabajo, ¿no? El entenderlo. Pero Dios, les digo, Dios de todos modos nos da a nosotros muchos más detalles de la visión anterior, ¿sí? Es decir, pone una lupa ahí Dios en este mensaje y empezamos a ver un montón de detalles que no se mencionaban en la visión anterior y que nosotros ya siglos después nos damos cuenta de la precisión, ¿no? Con la que Dios habla de los detalles que toma en cuenta y de cómo poco a poco nos va revelando más cosas de nuestro Dios. Hay aquí un texto muy interesante. Se encuentra en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 97 a la 99, y dice lo siguiente, dice, en cada época hay un nuevo desarrollo de la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la palabra de Dios, la luz de la palabra de Dios siempre va en aumento. ¿De acuerdo? Y es lo que nos dice por ahí la Biblia, ¿no? Que la luz que nosotros recibimos, dice, siempre va en aumento hasta que llega a su plenitud. Y así se refiere a aquel estudiante de la palabra de Dios que es diligente, que es sincero. O sea, siempre va a ir creciendo. Nosotros como cristianos a veces nos conformamos con muy poco conocimiento, con lo que me enseñaron desde que empecé a asistir a la iglesia y creemos que eso basta, ¿sí? Pues que eso fue lo que aprendí, fue lo que me enseñaron y creo que no hay nada más que aprender. Y empezamos a ver, o sea, si alguien empieza a hablarme algo un poquito diferente a lo que aprendí, pues me suena como a herejía o blasfemia, pero no es porque estén inventando. Bueno, tenemos que ser cuidadosos, ¿no? Obviamente. Pero no es de que, generalmente no es de que se esté inventando algo nuevo, simplemente eh, es algo que ya estaba ahí escrito y que Dios está aquí revelando, ¿sí? Más detalles, así como en el caso de Daniel. O sea, Daniel, el primer mensaje de este tipo que recibe, pues es una figura, una imagen, está hecha de varios metales, ¿se acuerdan? Y simbolizaban los imperios del mundo. Y hasta ahí quedó, pero cuando vemos aquella visión de las bestias, que las describe así, con muchos detalles, muchas características, todo eso era un mensaje adicional a lo que ya había visto Daniel. Si se fijan, era el mismo mensaje, o sea, no era algo nuevo, era el mismo mensaje con mayores detalles, ¿sí? De acuerdo a la época, de acuerdo al momento. O sea, Dios dijo, ahora les voy a permitir que conozcan esto, ¿sí? Y ahora cuando vemos esta visión del carnero, del macho cabrío, de esos cuernos que aparecen por ahí, Dios, tiempo después, empieza a revelar más verdades. El mensaje cambió, fue algo nuevo tampoco, o sea, era lo mismo, exactamente lo mismo. A veces a lo mejor suena hasta repetitivo este libro, pero no es así, o sea, Dios está dando más detalles, ¿sale? No son cosas, nuevas verdades, ¿sí? Es algo diferente, no. Simplemente la verdad dice aquí se va desarrollando, va en aumento, y entonces dice aquí un mensaje de Dios al pueblo de esa generación. O sea, Dios tiene un mensaje para su pueblo en cada época, en cada generación. Entonces, imagínense si eso ha hecho Dios a través de la historia. ¿Se imaginan cuánta luz, cuánta verdad, cuánto conocimiento tenemos ahorita en estos momentos a nuestro alcance, a nuestra disposición cuando estamos viviendo ya
tiempos extras, como decimos, ¿no? En el deporte. Cuando estamos en lo último. Y a veces yo me conformo con algo que aprendí hace 30 años, hace 40 años. Por eso la invitación es que entiende, dice, lee y entiende, ¿ok? Y entre más nosotros leamos, más cosas vamos a descubrir. Dice aquí, las viejas verdades son todas esenciales, es cierto. O sea, lo que aprendiste hace 30 años, muy importante. Pero las nuevas verdades, dice, lo que puedas aprender en estos momentos, ya después de 30 años que has escuchado estas historias, por ejemplo, dice, no son independientes de la vieja, o sea, no es algo nuevo, alguien que alguien se inventó un predicador por llamar la atención, ¿no? Se inventó algo nuevo para impresionar a la gente, para asustarlos, o lo que sea, sino que es, dice aquí, un desarrollo de la misma verdad, de aquello que aprendiste hace 30 años. Dice, es lo mismo, pero ya con más detalles, bajo la lupa. Y es únicamente comprendiendo las viejas verdades cómo podemos entender las nuevas. ¿Qué quiere decir esto? Que si no he aprendido muy bien lo anterior, lo viejo, no puedo aprender cosas nuevas. Y muchas veces ¿cómo podemos decir? Nos negamos a aprender cosas nuevas, ¿sí? Y aquí dice la razón, porque ni siquiera he aprendido ni estoy firme en lo antiguo, en lo que aprendí hace tiempo. Entonces, la única forma es que tener claro, dice, incluso lo antiguo, ¿no? Porque cuando no estoy muy bien cimentado, cuando alguien me trae una frase nueva, una interpretación diferente a lo que aprendí, o adicional, lo empiezo a ver como que me engaño, ¿no? Como algo que no encaja, es que esto no me lo enseñaron así, y nos resistimos, ¿sí? Pero obviamente también Dios advierte de falsos maestros, de falsas doctrinas y enseñanzas, ¿se acuerdan? O sea, tenemos que ser muy cuidadosos, pero eso no nos debe de limitar a aprender más, ¿sí? Entonces tenemos que obviamente pedir mucho del Espíritu de Dios, de su sabiduría, para saber de qué se trata, ¿no? Y por eso cada vez que yo aprenda algo y escuche algo nuevo, tengo que ir a su palabra a ver si las cosas son así. ¿Sí? Y Dios tiene que aclararnos cuando nosotros tenemos esa disposición. Dice, a fin de que no se confundan, fíjense bien lo que dice aquí, esto es bien importante. Dice, a fin de que no nos confundamos, dice, Dios no nos da las indicaciones para el viaje de toda nuestra vida, dice, de una vez, todo de golpe. Dios no le soltó estas verdades a Daniel de golpe. Primero empezó con ¿qué? Con una estatua. Tiempo después le presentó una serie de animales por ahí con unas características medio raras. Y ahora le presenta esta visión que acabamos de leer. ¿Por qué no le enseñó Dios todo de golpe? Pues ya vemos cómo lo que le pasó a Daniel dice que hasta se enfermó. Y eso que le dio una partecita nada más de la historia. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, Dios nos trata siempre como lo que somos, como sus hijos, como niños. Y así como tú, por ejemplo, no le enseñas a un niño o acerca de ciertos temas, o sea, no le puedes dar toda la información de golpe, que es lo que ahorita estamos haciendo, ¿no? En nuestra sociedad con ciertos temas, ¿no? Eh, tenemos que ir que paulatinamente creciendo en conocimiento, en discernimiento, ¿sí? En razonamiento. Es lo que pasa, ¿no? Por ejemplo, en la escuela, al niño de, no sé, de primer grado no le enseñan a hacer operaciones con fracciones, por ejemplo, los quebrados, ¿no? Porque no está todavía su mente diseñada para ese tipo de conocimiento, ¿sí?
él tiene, en esa edad tiene que aprender que hay cosas muy básicas. Tiene que aprender a leer, tiene que aprender a escribir apenas. ¿Sí? O sea, ahorita no me pongan a hacer operaciones de ese tipo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Daniel dice que se enfermó con esa información que recibe y eso que Dios lo estaba dosificando. ¿Qué es lo que hacemos, por ejemplo, en la actualidad? Ahorita los niños tienen acceso a todo tipo de información. ¿Y qué estamos haciendo? Pues también los estamos enfermando mentalmente, porque a su edad no están preparados para cierto tipo de información. Entonces, no hemos respetado esos tiempos, ¿no? De su crecimiento, de su madurez, y las consecuencias las estamos viendo, ¿no? Entonces, Dios dice aquí también, él no nos suelta la información, dice, todo lo que necesitas para el viaje de tu vida, ¿no? Porque no puedes, o sea, si a veces con un detallito como le pasó a Daniel, ¿no? No lo acabamos, dice, poco a poco él va que explicándonos, va revelándonos cosas, dependiendo la situación, la época, mi edad, etcétera, el conocimiento que tengo, y se les explica tan solo lo que pueden recordar y cumplir en ese momento. La fuerza, dice, y la sabiduría impartida son para la emergencia actual. Ahora les decía, estamos viendo los últimos días. Y el ángel Gabriel le dice a Daniel, todo esto es para los últimos días. ¿Y el Apocalipsis para cuándo es? El libro de Apocalipsis para los últimos días. Ah, entonces, este, la gente a través de la historia no recibió todo el mensaje completo. Nosotros muchas veces, o la mayoría de las veces, aprendimos un mensaje incompleto también acerca de estos libros, porque nos quedamos con información antigua, ¿sí? Nos negamos, nos rechazamos la idea de aprender cosas nuevas, ¿no? Al darnos cuenta que estamos llegando a la recta final, ¿ustedes creen que no hay mucho que conocer, que saber acerca de todo esto? Prácticamente tenemos ahora sí todo el paquete completo, ¿cómo puedo decir? El panorama completo, algo que no tuvo Daniel, que no tuvo Lutero, que no tuvieron los apóstoles, que no tuvo Elena White, incluso. Ahora estamos viendo todo. Ya no hay más, ¿sí? O sea, tenemos toda esa información ahora sí, completa. A nuestra disposición, la indicación de Dios es que entiéndela, date cuenta de lo que significa para ti en este momento, porque esto es para el tiempo del, dice ahí, del fin. Esa es la indicación. Se quedó inconclusa, ¿no? Podemos decir, la explicación de esta visión. El ángel le dice, ¿sabes qué? Hasta aquí le dejamos, dosificándole la información. Seguramente Gabriel también ve la cara de Daniel, ¿no? Y le dice, ¿sabes qué? Hasta aquí le vamos a dejar. Como buen maestro, ¿no? No puedes ahorita digerir más. Tu mente está ya, este, demasiado impresionada, ¿no? Por lo que acabas de ver. Vamos a detenerle ahí, ¿no? En el mensaje. Pero ahí no queda este asunto. Lo vamos a ver más adelante. Les invito a seguir estudiando este libro tan interesante, tan fascinante, tan importante para nosotros en la actualidad y que pueda Dios llenarnos de ese conocimiento, ¿no? Que quiere otorgarnos para prepararnos para el momento en que Él regrese por segunda vez. Que Dios les bendiga, que tengan una feliz noche.